Señores, Gonzalo Santos con nosotros. Bienvenido, Gonzalo. Bueno, un gusto estar acá. Primera vez que viene al programa con su libro El juez y la nada. Una novela, a ver, ¿qué puedo decir, Gonzalo? ¿Es de ciencia ficción? Rara, ¿no? Como mínimo. Yo al principio pensé que era un policial, arranca como si fuera un policial, pero después sí. no. Sí, bueno, es una mezcla. Hay como una hibridación entre el género policial y la ciencia ficción, ¿no? Yo no lo pensé ni como una cosa ni como la otra. Simplemente quería narrar determinada experiencia y después fueron apareciendo elementos, sobre todo la ciencia ficción cyberpunk, ¿no? Está planteada en un mundo futuro. En la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires. Describe lugares que todos conocemos, pero en un futuro muy incierto. La ciudad está vacía por momentos. Sí, es una Buenos Aires. Se generan unos climas inquietantes. Sí. Me hacía acordar, qué sé yo, el Eternauta. Esas visiones tenía yo cuando la leía. No me equivoco, ¿no? No. El Eternauta es un libro que siempre tengo presente. Sí, traté de pensar en un escenario futuro con... hay un control muy fuerte sobre los cuerpos, ¿no? Una especie de biopolítica, como diría Foucault, y de todas maneras no me interesaba tanto plantear posibles tecnologías, ¿no? Sino ver de qué manera algunas tecnologías repercuten en la psiquis del ser humano. Es decir, no me interesa tanto la tecnología en sí mismo, sino de qué manera va atravesando y moldeando la subjetividad de las personas. Lo que quise hacer al principio en realidad no tiene nada que ver, que es narrar la experiencia de un ataque de pánico. Claro, así empieza. Con este protagonista que es un abogado. Exactamente. Al principio, bueno, no hay ningún elemento de ciencia ficción, todo transcurre entre los parámetros más o menos que conocemos. Claro, porque la idea era esa, narrar un poco la experiencia que es muy intensa de lo que es un ataque de pánico, y después la escritura me fue llevando por lugares que no había previsto al principio. No es que tenía un esquema, estaba todo prediseñado, simplemente es una novela que es producto de una escritura, no producto de una idea previa. Te dejaste llevar. Exactamente. Y empezaron a aparecer todas creo estas imágenes. Hay imágenes ahí es cuando yo durísimas. encuentro el placer, o si la escritura literaria tiene algún goce, lo encuentro en eso, en lo inesperado que va apareciendo, claro. Abrirse a lo que aparece. Si yo tuviera todo predefinido, si tuviera armado los esquemas y demás, no encontraría ningún tipo de placer, creo. Viste que cada uno escribe a su manera. Sí, hay gente que necesita ya saber a dónde va y otra que se larga exactamente. Así, como lo haces vos. ¿no? Yo no encontraría goce, creo, en la escritura así. Ese tipo de escritura. Con un esquema rígido. Exactamente. ¿Esta es tu novela número cuánto? Y tengo otros libros sobre educación. Ah, sí, acá los tengo en las escuelas. Porque además sos docente. Soy docente. De formación docente. De formación, sí. Apuntes dispersos sobre tu experiencia. Esos son libros que están narrados, claro, desde el punto de vista de un docente. Son libros de colegio secundario. Ahí narro la experiencia que tuve como docente de colegio secundario. Trabajo en profesorados, perdí la paciencia para trabajar en secundaria. Ya no estás más. No, y lo narro no desde una perspectiva teórica, sino del lugar del docente. ¿Qué es lo que pasa por la cabeza del docente ante situaciones que de pronto son inverosímiles, son surrealistas, que pasan dentro de la escuela secundaria? Yo ni bien empecé a estudiar, enseguida me surgió, ante determinadas situaciones, enseguida me surgió la necesidad de contar eso que estaba viendo. Bueno, pasaron después algunos años hasta que pude hacerlo, encontrar un tono, encontrar una voz. El otro día estuvo acá Ángela Pradelli, que contó un poco su experiencia en los colegios, ¿lo viste? Sí. Y bueno, ella tiene un recuerdo fabuloso. Ella tiene un recuerdo fabuloso. Bueno, y en mi caso no es así. No es así. Fue una experiencia que una experiencia más bien costó atravesar. Traumática al principio. ¿Y ahora estás dónde? En profesorados. Y ahora trabajo en profesorados de formación docente, tengo talleres de lectura
y Sí. escritura académica. Ahí Sí. trabajo un poco más Y tranquilo. también en periodismo cultural. Y también en perfil, sí. Bueno, pero te decía, El juez y la nada no es la primera novela. Acá tengo otra No, que se ahí- llama, mira el nombre, Yo fui un hacker gordo y un poco eunuco. Exactamente, sí. Es una novela policial que salió... Esto sí es policial. Sí, esa es policial puro, policial más bien clásico, digamos. Sí. Y ¿Esa de cuándo sí, es? esa es del 2017. Narra Pero un tenés poco... una anterior, tengo acá anotado, Sí. El nudo celta de la calle Bioy Casares. Sí, esa novela Otro no la policial. traje, no, es más bien fantástica, de ciencia ficción. No la Ah, traje porque ¿también? me da un poco de pudor. Esa novela no me gusta. Hoy con el tiempo, viste que con el tiempo a veces te dejan de gustar algunos Sí, por textos. supuesto. Entonces, Hay es- autores que los hacen desaparecer, claro, bueno. esos textos no los publican más. yo tendría que Sí. comprar toda la edición y, y destruirla. Es un texto que hoy no me gusta, por eso no trato de apartarlo un poquito. Sí, Mm. pero desde el segundo sí. Desde Sí, este, sí, esos están... Yo fui un están- hacker gordo. Sí, 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 sí. Ahí lo que cuento es la experiencia de alguien que tiene problemas sexuales, que tiene un micropene y que tiene que atravesar distintas experiencias traumáticas con distintas mujeres. Me pareció que ese es un tema que no está, que está subrepresentado en la Ajá, literatura. ah. No conozco yo por lo menos temas que libros que toquen esa problemática que afecta a muchos hombres. A muchos ¿no? Sí. hombres. Bueno, este último también es bastante original. Si uno quiere Sí, sí, ponerlo sí. en un género, le cuesta, ¿no? Cuesta. Escribiste un artículo hace poco hablando del periodismo cultural actual en este momento y decís la poca llegada, la poca importancia. Sí, bueno, las reseñas en suplementos culturales me parece que tienen cada vez menos peso. Yo entrevisté a Inde Pomeranian y me decía algo que creo que tiene mucha razón. Hoy en día tiene más peso si alguien con cierta notoriedad hace un tuit favorable sobre un libro que una reseña en un suplemento cultural. Es fuerte, En ¿no? términos, claro, bueno, en términos de ventas es más fuerte el tuit que la reseña. Entonces me parece que se están perdiendo muchos lectores y frente a eso, bueno, hay gente que elige expandir el concepto de cultura, tomar más una visión antropológica y empezar a analizar fenómenos masivos, otros que nos quedamos más en el nicho, ¿no? Conservar ese público que es poco, pero es un público fiel, en definitiva. Seguro que Pero sí. en términos generales yo veo que el periodismo cultural está atravesando un momento bastante complicado, ¿no? En términos de lectores, digamos. El periodismo en general. Y el periodismo en general. Pero bueno, el exactamente. libro está atravesando un momento complicado, es lógico que el Exactamente. periodismo cultural... Sí, Pero sí. lo que vos decís es verdad, falta por ahí un poco de debate, ¿no es cierto? Faltan debates, Sí. sí, cuesta imponer un debate, también porque Sí. muchos escritores o intelectuales tampoco les interesa opinar de literatura a veces, hay muchos enfrascados en cuestiones políticas o de otro tipo, y cuando uno les pregunta por cosas literarias no tienen tiempo, no les interesa, Ajá. etcétera. Entonces, si Claro. los intelectuales que tenemos de Y este era el peso... país de los grandes debates. Bueno, si los intelectuales de peso que nosotros tenemos no escriben de literatura, no participan en ningún debate, es muy difícil poder instalarlo, ¿no? Sin duda, sin duda. Es un momento de cambio, hay que ver en qué dirección Sí, se van las hay que cosas. ver, esperemos que sea bueno el cambio, ¿no? No, pero Sí. bueno, es un cambio, digo, a nivel mundial, un cambio cultural muy grande está produciendo con respecto al libro, a la comunicación. ¿Cómo seguirá todo esto? Es muy difícil hoy saberlo. Es muy complicado si se irá el diario en papel o no. Hay medios que ya están pensando seriamente, ¿no? En dejar el en papel. abandonar el diario en papel, y eso, bueno, habrá que adaptarnos. Se trabaja de manera distinta, Muy ¿no? distinta, muy En las distinta. plataformas virtuales es otra la exigencia de contenidos constantemente, se trabaja de otra forma. Entonces, bueno, habrá que ver cómo abordamos temas culturales de ahí, es más difícil, ¿no? Si Es si el uno no tiene desafío tiempo. para los próximos años. Exactamente. Señores, mientras tanto, Bueno. acá tenemos los libros, por suerte. El juez y la nada, de Gonzalo Santos. Acuérdese, y todos sus libros anteriores que estuvimos mostrando. Bueno. Gracias por haber venido, Gonzalo. Un gran honor para mí venir acá. Gracias. Señores, nos despedimos. Nos vemos como siempre el sábado que viene en Los Siete Locos por la Televisión Pública Argentina. Buena semana para todos.